Buenos días, compañeros. Buenos días, maestro. En esta oportunidad me toca hablar sobre el teatro en México. Antiguamente se le llamaba la Nueva España, siglos XVI y XVII. En los siglos XVI y XVII se escribieron obras dramáticas, especialmente para servir a los objetivos didácticos de la Iglesia. Géneros literarios como los autos sacramentales, obras teatrales con contenido religioso, utilizada por los misioneros franciscanos para la evangelización, se representaban en plazas y procesiones, destacando la Eucaristía como tema central. Coloquios y estremeces, piezas breves que combinaban elementos didácticos y entretenimiento, facilitando la enseñanza de la fe cristiana a los pueblos indígenas. Muchas obras se representaban en náhuatl u otras lenguas nativas para facilitar la comprensión. El teatro llegó a América con los españoles tras la conquista de Tenochtitlán en 1521. Nacimiento de la ópera en México, siglo XVIII. En 1711 se estrena la Partenope de Manuel de Sumaya en el Palacio Virreinal de Ciudad de México, siendo la primera ópera compuesta por un americano en el continente. Coliseo de México, inaugurado en 1735, se convirtió en el principal escenario para la ópera, zarzuelas y otras expresiones musicales. Ignacio de Jerusalén, maestro de capilla y director de orquesta, introdujo repertorios italianos y fomentó la formación de músicos locales. Tenemos la imagen del interior del Gran Teatro Nacional o del Coliseo de México. Vamos a escuchar a continuación la Partenope de Manuel de Sumaya. Como vemos en esta imagen, tenemos algo peculiar, que son los colores de México. Tenemos aquí la Virgen de Guadalupe, netamente una obra mexicana. Música instrumental en la Nueva España. Tenemos las tablaturas y manuscritos. Hasta ahora se conservan obras para órgano, cítara y vihuela, incluyendo danzas como la pavana, zarabanda y minueto, así como piezas de origen indígena y africano. Tenemos la cítara, tenemos la vihuela y el órgano. La vihuela es un instrumento muy, digamos, clásico en la música mexicana de mariachis, pero también pasó por la escuela clásica. El Colegio de Santa Rosa, fundada en 1740 para niñas huérfanas en Valladolid, se convirtió en un modelo de enseñanza musical femenina. Conserva sinfonías de estilo europeo con influencias de Mozart. Vamos a escuchar la sinfonía de en re mayor para pequeña orquesta de Antonio Sarriera, un gran compositor de aquella época.
doy pase a mi siguiente compañero. Vamos a continuar. Durante el siglo XIX, la ópera italiana dominó en gran parte la escena musical. Solo después de la independencia se produjeron óperas mexicanas. Destaca acá el nombre muy importante de este excelente, ¿no? Mexicano, que fue un compositor, José Mariano Elizaga. Lo consideraban un niño prodigio, pues comenzó la música a temprana edad, destacando como un organista, apoyando en diferentes catedrales. Además de ello, fundó un conservatorio de música. Podemos decir además, como figura acá en la diapositiva, escribió dos tratados teóricos de la música. El primero es Elementos de Música y el segundo es Principios de la Armonía y de la Melodía en el año 1835. Influencia europea tras la independencia. Destacan los nombres de Zenobio Paneagua y Melesio Morales, quienes escribieron óperas con estilo italiano. La ópera italiana fue popularizada en México por Manuel García. Empezaron a aparecer compositores de ópera italiana, podemos nombrarlos por ejemplo como Luis Vaca, Zenobio Paniagua, que también lo hemos mencionado, el mismo Melesio, y la ópera Guatinozzi de 1871 y Aniceto Ortega fue un intento temprano de incorporar elementos indígenas y nacionalistas en la ópera. El concepto mismo del nacionalismo en el arte podemos decir que emanó del romanticismo europeo. Es con estos pianistas cuando los primeros elementos vernaculares aparecen. A finales del siglo XIX cultivaron géneros europeos de música de salón, vals, polka, etc. Juventio Rosas con el vals sobre las olas. Primeros signos del nacionalismo musical. Y Tuarte con ecos de México hizo arreglos estilizados a canciones tradicionales. Acá, por ejemplo, también vemos en la lectura, hemos podido estudiar, el jarabe llegó a ser un baile popular, si no es que el más popular, ¿no? Esto después, por supuesto, de la independencia. En la danza mexicana destacan las figuras de Felipe Villanueva y Ernesto Elurduy. Compusieron danzas con elementos rítmicos inspirados en formas tradicionales como el jarabe. Elurduy y Villanueva cultivaron la danza o la contradanza mexicana, que musicalmente, dato curioso, enfatiza en el primer tiempo típico de las sincopas afro-cubanas. La mayoría de los mexicanos ha mirado la producción de ópera y de la música para piano del siglo XIX como una imitación, ¿no?, de lo que proviene de Europa. Identidad nacional y crítica, justo lo que estamos hablando, ¿no? Estas primeras fusiones de lo popular y culto abrieron el camino para el nacionalismo musical. Sabemos que el nacionalismo es algo que busca resaltar
lo autóctono, lo propio, ¿no? Lo nuestro, de cada país, de cada nación. Aunque músicos del siglo XX, como Chávez, criticaron esta etapa por su europeísmo, ¿no? Tomar esas referencias de la ópera italiana, de, de la exportación europea. Se reconoce que Villanueva y el Orduy prepararon el terreno para Manuel M. Ponce. Aquí vemos en imagen. Él se considera como el verdadero iniciador del nacionalismo musical mexicano. A continuación doy pase a mi siguiente compañero. Bien, buenas tardes. En esta exposición voy a hablar sobre la transformación musical en México y el Caribe durante el siglo XX. En un periodo de profundos cambios sociales, políticos y culturales, la música se convirtió en una herramienta poderosa para construir identidades nacionales, resistir influencias coloniales y al mismo tiempo para dialogar con el mundo moderno. Bien, buenas tardes. En esta exposición voy a hablar sobre la transformación musical de México y el Caribe durante el siglo XX, un periodo de profundos cambios sociales, políticos y culturales. La música se convirtió en una herramienta poderosa para construir identidades nacionales, resistir influencias coloniales y al mismo tiempo dialogar con el mundo moderno. Si comenzaremos con México, hablaré sobre lo que viene a ser el nacionalismo, vanguardias y tradición. Primero empezaré con el nacionalismo. Tras la Revolución Mexicana, surgió una necesidad urgente de definir una identidad cultural propia. Compositores como Carlos Chávez y Silvestre Revueltas fueron fundamentales en este proceso. ¿Cuál es Chávez? Como director de la Orquesta Sinfónica de México, promovió una visión integradora, usó las formas europeas con ritmos y melodías indígenas, como en su Sinfonía India, es un ejemplo. Revueltas fue más radical y moderno. Obras como Sensemaya muestran una orquestación densa, influencias africanas, indígenas y una fuerte carga expresiva. Con respecto a la institucionalización de la música, el gobierno apoyó la creación de conservatorios, festivales y orquestas. La música se convirtió en un símbolo de unidad nacional. También surgieron estudios sistemáticos del folclore y la música indígena, con etnomusicólogos trabajando de la mano con compositores. Un ejemplo podría ser Manuel Ponce, fue uno de los pioneros en integrar melodías populares mexicanas en la música de concierto, en obras como Estrellita o Sonata Mexicana. Utilizó temas tradicionales que había recopilado o conocido a través de la oralidad. Su enfoque fue más romántico y estilizado, pero marcó el inicio de la incorporación del folclore en la música académica. Con respecto a la música popular, los géneros como la ranchera, el mariachi y el bolero se consolidaron. Figuras como Jorge Negrete y Pedro Infante llevaron la canción mexicana al cine y a la radio. A lo largo del siglo hubo también una fuerte influencia de la música estadounidense, especialmente el jazz y el rock en las décadas posteriores. Con respecto al Caribe ahora, comenzamos con Cuba.
que fue el epicentro del Caribe musical. Eh, la isla, la isla fue un crisol de influencias africanas, españolas y criollas. El son cubano fue quizás el género más influyente del siglo, combinando melodías españolas con ritmos afrocaribeños. A partir del son surgieron géneros como el mambo, el cha-cha-cha y la salsa, que luego se expandieron por todo el continente. Ernesto Lecuona, compositor pianista, fusionó lo clásico y lo popular siendo una figura central en la música culta cubana. Con respecto ahora a la República Dominicana, que fue el auge del merengue, en los años 30 el dictador Trujillo impulsó el merengue como música tradicional. Esto transformó un género rural en un símbolo oficial del país. En la segunda mitad del siglo, artistas como Johnny Ventura y Juan Luis Guerra llevaron el merengue al ámbito internacional. Con respecto a Puerto Rico, la bomba y la plena son géneros de raíz africana que expresan la historia y resistencia del pueblo afrocaribeño. La diáspora puertorriqueña en Nueva York fue clave para el desarrollo de la salsa, especialmente en los años 60 y 70. Con respecto a otros géneros caribeños, el reggae en Jamaica, el calipso en Trinidad y Tobago y otros géneros mostraron la vitalidad de la región. Todos compartirán un elemento común, que es la música como forma de resistencia cultural. Muchas gracias. Ahora voy a hablar acerca de la corriente en el siglo XX en México. Contexto histórico. En 1910 dio inicio la Revolución Mexicana, marcando el comienzo de un periodo de profunda transformación cultural y artística, impulsado por la búsqueda de una identidad sonora propia. Durante las décadas de 1920 y 1930, dos figuras destacados fueron Julián Carrillo y Manuel María Ponce, dando lugar así al nacimiento de nuevas expresiones musicales. Ahora hablaré acerca de la biografía de Julián Carrillo. Julián Carrillo nació en San Luis de Potosí. Estudió en el Conservatorio Nacional y luego en Europa. Sus obras tempranas fueron la Sinfonía número 1 en re mayor, y esta obra adoptó un lenguaje armónico complejo, caracterizado por un cromatismo externo y una elaboración técnica contrapuntística. Y el cuarteto de cuerdas en mi bemol muestra influencias del romanticismo alemán y una búsqueda por la unidad ideológica y variedad tonal. Ahora escucharemos a continuación la Sinfonía número 1 en re mayor. Continuando con la exposición, fue educador y reformista en el México postrevolucionario. Carrillo desempeñó importantes cargos en el conservatorio y fue nombrado inspector general de música. Fundó orquestas y promovió reformas educativas defendiendo una formación humanística para los músicos. El sonido 13 y la revolución microtonal desde México. En la década de 1920 desarrolló su teoría del sonido 13, que dividía la octava en microtonos, más allá de los tradicionales 12 tonos que nosotros ya conocemos. Este sistema permitía 780 sonidos distintos, marcando una revolución musical a nivel internacional. Su instrumentación y composición microtonal.
Una de las primeras piezas y obras microtonales de Julián Carrillo, y también la más conocida, es el Preludio a Colón de 1922. Esta pieza fue escrita para soprano, flauta, guitarra y violín, todos afinados en cuartos de tono. Una octavina también incluía, que es un instrumento de cuerdas diseñado por el propio Carrillo. Ahora lo escucharemos. Ahora continuaremos con sus últimos años y legado. Murió en 1965 en la Ciudad de México a causa de complicaciones cardíacas y su legado continúa siendo un referente en la historia de la música experimental y microtonal a nivel mundial. Ahora, Manuel María de Ponce. Fue una figura esencial del nacionalismo musical mexicano que representa un camino muy distinto al de Julián Carrillo, a pesar de haber sido su contemporáneo. En su etapa neorromántica y nacionalista durante sus primeros años, cultivó un estilo neorromántico influenciado por compositores como Schumann y Brahms. Su canción más célebre muestra un lirismo cálido, armonías ricas y un enfoque expresivo profundamente arraigado, el romanticismo tardío. Y en esta etapa temprana, Ponce ya mostraba una voluntad nacionalista y fue pionero en integrar elementos de folclore mexicano en la música de concierto, como en las cuatro danzas mexicanas. En esta pieza, Ponce emplea giros melódicos populares, ritmos derivados de la música tradicional y estructuras de danza. Es una pieza para piano. Ahora, en la etapa impresionista y modernista, que fue de 1925 a 1930, fue la etapa más vanguardista, que llegó a su estancia a París y allí entró en contacto directo con las vanguardias europeas, especialmente con el impresionismo francés y la música de Debussy, Ravel y la escuela de Les Six. Obras como El Concierto del Sur, donde se percibe un estilo más depurado, armónicamente más aventurado, con las modulaciones siendo más libres, escalas exóticas, como la hexatona o la pentatónica. Son acordes extendidos y armonías paralelas típicas del impresionismo. Y finalmente, sus innovaciones musicales y su legado. Manuel María de la Ponce logra fusionar elementos del folclore mexicano con técnicas académicas europeas, una identidad musical mexicana. Sus obras nuevas abrieron posibilidades armónicas y exploraron sonoridades modernas. Hacia la década de 1930 desarrolló un estilo compositivo cada vez más complejo, en el que incorporó armonías contrapuntísticas disonantes. Su orquestación, influenciada por el impresionismo, se caracterizaba por la riqueza en la combinación de colores y una textura sonora transparente. Muy buenos días, compañeros, maestros, quien pueda ver esta grabación. El día de hoy les hablaré sobre la música en América Latina en las décadas de 1930 y 1940. Bueno, en estos años los compositores comenzaron a romper un poco con lo que es el nacionalismo musical tradicional,
que se había basado en el uso del folclore y las raíces populares. Estos compositores serían influenciados por las tendencias europeas, entonces adoptaron estilos como el neoclasicismo, el dodecafonismo y la politonalidad. Además surgieron grupos e instituciones que promovieron estas nuevas corrientes, como el grupo Renovación en Argentina, por ejemplo, quienes buscaban una música más universal, pero sin perder la identidad cultural. Entonces se buscó un equilibrio entre estos dos puntos. Vamos a hablar sobre México y el Caribe. En México tenemos un gran referente como Carlos Chávez. Eh, bueno, él comenzó con obras nacionalistas, pero poco a poco evolucionaría hacia un neoclasicismo. Y esto podemos apreciarlo en sus obras como la Sinfonía Antígona, la Tocata para percusión, también en en sus conciertos para violín o en sus 10 preludios para piano, que son bastante interesantes. También otro referente importante es Silvestre Revueltas, también de México, quien desarrolló un lenguaje moderno pero profundamente ligado a su pueblo, destacándose obras como Sense Mayor. Por otro lado, en Cuba se encuentra el compositor español José Ardébol, quien fundó en 1942 el grupo Renovación Musical, promoviendo el neoclasicismo y alejándose un poco del folclorismo. Bueno, el área andina, tenemos a Perú y Chile. En Perú tenemos al compositor Rodolfo Holzmann, quien fue clave al introducir a sus alumnos en las corrientes modernas europeas, dejando de lado el indigenismo musical predominante. En Chile se encontró Domingo Santa Cruz, quien no solo compuso, sino que también creó instituciones que fortalecieron la educación y la difusión musical. También surgió el compositor Juan Amenábar, quien inició la experimentación con nuevos lenguajes y técnicas. Argentina y Uruguay. En Argentina el principal referente fue Juan Carlos Paz, quien fue pionero del dodecafonismo y uno de los críticos más duros de la música nacionalista, quien consideraba que bueno, esta música era un poco limitada, ¿no? Fundó el Grupo Renovación, quien bueno, dedicó a difundir la música moderna europea, la música vanguardista. Em, Bueno, en Uruguay, aunque el nacionalismo persistió más tiempos con figuras como Eduardo Fabini, pero también se empezaron a abrir nuevas ideas y estilos. Muchas gracias.